Buenas tardes, chicos. El curso que vamos a realizar, las chicas de La Salle, va a ser un curso relacionado con aguas lluvias. Entonces, en el contenido del curso vamos a tener 3 sesiones. Vamos a ver qué son las aguas lluvias y de dónde vienen, que esas la vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver macrocaptación y microcaptación la próxima vez. Y la tercera clase, o pues lo que les queremos contar, es sobre la desinfección del agua. Nuestro principal objetivo, lo que queremos lograr, dime. Vea la que se cae. Yo no sé, ya se acabó. ¿Qué? Creo que es selectivo. ¿Será que puede apagar el micrófono, Kevin? ¿Listo? Sí, creo que es selectivo. Entonces, nuestro principal objetivo, lo que queremos lograr es que ustedes aprendan un poquito sobre la utilización de aguas lluvias que llega pues a nuestras casas. Entonces, para esto, no sé si en algún momento les da curiosidad de un tema en específico o algo así, nosotras igual podríamos incluirlos pues dentro de los temas que estamos viendo y nos pueden contar. Inicialmente, entonces, pues queríamos contarles como las fechas específicas que vamos a tener. Entonces, nosotros estamos manejando 3 grupos, los niños, ustedes los jóvenes y los adultos. Entonces, nuestra segunda sesión va a ser el lunes 12 de abril a las 4 de la tarde, como lo habíamos hecho la primera vez que nos vimos, y el tercer módulo el 19 de abril a las 4 de la tarde. Igual nosotros enviamos eso al grupo de la fundación y pues ya Fabián se los manda a ustedes. Bueno, ya en cuanto al contenido de lo que vamos a ver hoy en la primera lección, entonces tenemos 4 temas en específico. El primero, el agua y su consumo. El segundo, la clase del agua. El tercero, el ciclo hidrológico. El cuarto, las problemáticas que se pueden presentar. Y por último, tenemos una actividad didáctica en Kahoot para pues, reforzar lo que vimos el día de hoy. Bueno, entonces, como ya nosotros sabemos, el agua es el líquido más abundante sobre la superficie terrestre. Este es muy importante, es uno de los recursos más valiosos en el planeta, que prácticamente sin el agua no podríamos vivir. Y pues el agua tiene características, ¿no? Como todo. Entonces, pues esta no tiene color, que se llama incolora, o no tiene sabor ni olor, que se llama inodora, ¿sí? Entonces, pues esto es como bastante importante y vamos a encontrar el agua en estas fases que les va a mencionarles. Bueno, en cuanto a las fases del agua, tenemos 3. La primera es la fase sólida, que normalmente se encuentra en el estado natural, en la nieve, en la parte más alta de las montañas o de los páramos. Y, digamos, en nuestras casas también lo podemos tener, pero digamos en la nevera, que sería hielo. En la fase líquida tenemos el agua que fluye a través de, pues, digamos, del territorio. Entonces, digamos que aquí tenemos los ríos, los lagos, las lagunas, las quebradas. Y en fase gaseosa tenemos lo que son las nubes o la niebla. Bueno, ¿ustedes por qué creen que el agua es importante? Sin leer. Cuéntenos por qué creen que es importante o en qué utilizan diariamente ustedes el agua. ¿Por qué creen que es indispensable? Dale, Yurley. Es que yo estoy con mi hermana, entonces pues la que va a hablar es mi hermana, bueno. Dale, listo. Creo que apagas el micrófono. Porque gracias a ello las plantas y los seres humanos pueden vivir. Efectivamente. Mejor dicho, el agua es todo para nosotros prácticamente. De hecho, cada estado físico del agua es muy importante, que era lo que mencionaba Leslie. Cada ser vivo va a consumir el agua para su supervivencia y para el desarrollo. Entonces, digamos, por ejemplo, los humanos. Mejor dicho, empezando porque el cuerpo humano está
en su mayoría compuesto por agua. Entonces, mejor dicho, si nosotros no nos hidratamos constantemente, pues igual nuestras células necesitan del agua para mantener su regulación y en el cuerpo. Y pues además también lo utilizamos en la vida diaria, no sé, para las lavadoras, para bañarnos, para lavarnos las manos, cepillarnos los dientes. Esto es completamente básico, incluso hidratarnos, pues no falta un día de calorcito y pues igualmente es muy La útil. sopita. Dime. Para la sopa. Eso, para los alimentos, imagínate. Muy importante, de hecho es súper indispensable. Uno se queda sin agua y pues es bastante difícil. Entonces imaginémonos esos lugares del mundo de Bogotá en donde no tienen agua, pues pasan unas situaciones bastante difíciles. Entonces, pues por ejemplo, los animales también lo necesitan para hidratarse, para la necesidad del cuerpo inicialmente pues es el agua. Entonces, pues eso es bastante importante. Y por ejemplo, también en las plantas es muy importante, porque a través del agua también puede absorber los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo. Entonces, pues nosotros por eso le echamos agüita a las planticas y así. Entonces, bueno, vamos a tener varias cositas importantes. Primero, el agua que nosotros consumimos para que es de consumo humano, sale ¿de dónde? De los páramos. Los páramos es un ecosistema bastante importante, tiene varios servicios ecosistémicos, entonces sirve para purificar el aire, para depurar un poquito el agua, para regular hídricamente esto, también regulación microclimática, entonces a veces como que el ecosistema como tal hace que pues el clima se mantenga y la temperatura pues no varíe tanto. Y estas plantitas que nosotros vemos acá son frailejones, que no sé si ustedes lo conozcan, pero los frailejones también son bastante importantes. Y donde veamos, esta plantica es un páramo. Esa es la planta más específica y pues más representativa de los páramos. Y ya después de los páramos, claramente, pues esto pasa por un proceso, que para eso existen las plantas de tratamiento de agua potable, que son ahí sí las que llegan pues a nuestra casa. Acá vemos pues una planta y pues va a llegar con las especificaciones que nosotros necesitamos para nuestro consumo. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el ciclo hidrológico. Entonces, pues como sabemos, el agua tiene una capacidad de cambiar de una fase a otra, teniendo en cuenta pues, la temperatura del lugar. Y esto es lo que conforma lo que es el ciclo hidrológico. Entonces, aquí vamos a explicar un poquito más a fondo de qué se trata cada fase. Como podemos ver en el dibujito, entonces tenemos la infiltración, la evaporación, la condensación y la precipitación. Pásala, Ana, por favor. Bueno, aquí. Entonces, digamos que primero tenemos esta fase que, digamos, bueno, sí, se llama una fase sólida y digamos que esto corresponde a lo que ya les dije, lo que es la nieve y el hielo. Y esto solo se manifiesta cuando la temperatura a la que se encuentra esta agua está por debajo de los 0 grados centígrados, ¿cierto? Ya si se aumenta esta temperatura, entonces lo que hace la nieve es empezar a fundirse para cambiar de fase sólida a fase líquida. Y ya lo que se hace acá es que se van formando los ríos y algunos de estos van y desembocan en el mar y otros, digamos que van desembocando de río en río hasta que llegan al mar. O sea, tienen que llegar al mar. Por otro lado, tenemos que dentro del agua que ya se encuentra en estos ríos, se aumenta de una manera ya pues digamos, la temperatura aumenta mucho, entonces empieza a evaporar el agua y lo que hace es condensarse y llegar, evaporarse y llegar hasta las nubes. Digamos que aquí ya se encuentra, es en fase gaseosa. Ya cuando las nubes se llenan de mucha agua, digamos que ya está acumulada aquí en las nubes, lo que empieza a hacer es precipitar, o sea, llover, y van cayendo por efecto de la gravedad todas estas partículas de agua que ya cuando se encuentran en la superficie lo que hacen van a escurrir y van a llegar de nuevo a reproducirse dentro del mismo ciclo del agua.
dentro de estas características importantes del régimen de la lluvia, entonces tenemos que la frecuencia de la lluvia y la intensidad de estas. Bueno, entonces hablando un poquito de la distribución y disponibilidad, entonces vamos a tener que el 75% de la superficie de todo el planeta está cubierto por agua. Entonces, la Tierra es mayormente compuesta por agua y de ese 75%, el 97% hace parte de agua salada y el 3% de agua dulce. Entonces, el agua salada es el agua que nosotros usualmente no consumimos, es la que está en los mares, en los océanos, y pues no es asequible para nosotros, ni para las plantas, ni tampoco mucho para los animales. Y ya el agua dulce, pues es la que consumimos. Entonces, imagínense, de toda esa agua que hay, solamente el 3% hace parte de agua dulce, que es la que pues nosotros consumimos y la que nos llega a nuestra casa y podemos utilizar y consumir. ¿Dónde vamos a encontrar el agua dulce? Entonces, está en el agua subterránea, que es pues la que está debajo del suelo, que se acumula en acuíferos, que es una roca que almacena, que está muy, muy debajo de la tierra y almacena pues agua. También tenemos los pantanos, los casquetes polares, los ríos, los lagos y los glaciares. Entonces, digamos, por eso es que también es importante como los casquetes polares, precisamente, y pues con este calentamiento global que hay, pues cada día tenemos un poco menos de casquete polar. Igualmente, entonces, a pesar de que los glaciares y los casquetes pues no son accesibles para los seres vivos, es por su ubicación geográfica y como la condición climática tan extrema que hay. Y por eso, pues a pesar de que es dulce, no la podemos nosotros como consumir y no es tan accesible. En cambio, los lagos y los ríos pues son más accesibles a los seres vivos, pero su proporción es menor al 0.9% del agua que hay en toda la superficie terrestre. Entonces, bueno, como ya les mencionaba, no todas las regiones tienen acceso a estas fuentes de agua. Digamos, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, África es pues tiene mucha área de desierto y realmente pues allá hay muy poca. Igualmente que, por ejemplo, en La Guajira, es un lugar que no hay tanta agua y pues sufren de eso. A veces es por su ubicación geográfica, el clima, el relieve y pues también no faltan como las intervenciones políticas y pues que no permiten como que todo pues sea tan eficiente. Entonces pues ahí en rojito vemos como marcados los lugares donde más hay como escasez de agua y vamos a tener ciertas problemáticas principalmente por esta cuestión del agua. Bueno, ya en cuanto a estas problemáticas, entonces tenemos primero lo que es el calentamiento global, que ya Ana lo había mencionado. Entonces tenemos que esta es la alteración de la temperatura promedio del planeta, que en una gran parte, está siendo ocasionado por actividades humanas. Entonces las industrias y todas estas actividades que van poco a poco dañando el medio ambiente. Digamos que lo que causa el calentamiento global es la aceleración o el retraso de las fases del ciclo hidrológico que ya vimos. Además de esto, aumenta la cantidad y la intensidad de los huracanes y las tormentas, disminuyen las precipitaciones al año, incrementan la tasa de evaporación del agua debido pues que hay más sol, entonces se evapora más fácil el agua, la generación de largos periodos de sequía en ciertas regiones, la disminución de los volúmenes glaciares, por lo mismo, porque pues si hay mucho sol se van a ir derritiendo, la reducción de la recarga de los acuíferos y ríos, ríos y lagos, que pues como ya les mencionó Ana, los acuíferos son una roca que almacena agua y pues digamos que se encuentra en el suelo y esta en algún futuro o en algunos lugares es la fuente de abastecimiento de agua para ciertas poblaciones. Y digamos que lo que está causando todos estos efectos es que haya una menor disponibilidad y tanto acceso al agua para el consumo humano, tanto en animales y plantas.
Y como sabemos, pues digamos que esto del calentamiento global no es algo que nos afecte solo a algunas personas, sino que es algo mundial y digamos que por esto es necesario tomar acciones que nos ayuden a mitigar las condiciones que se están provocando. Ya en cuanto a lo que es la escasez del agua, entonces tenemos que este término se emplea para determinar que hay muy poca agua, muy poca disponibilidad de agua en cierto lugar, que impide que las personas puedan satisfacer todas sus necesidades básicas. Entonces, aquí las principales causas de escasez se tienen la deforestación, entonces esto es la poca vegetación de árboles y de plantas que se pueden observar en la tierra, la erosión del suelo, la intensidad y los largos periodos de sequía van a aumentar, la urbanización dentro de las zonas de recarga de acuíferos, que aquí es, digamos, las zonas donde el agua se puede infiltrar y puede llegar de una manera rápida a esos acuíferos. Sin embargo, se resalta que algunos ríos pueden tener una conexión subsuperficial, o sea, abajo, en el suelo para conectar y recargarse el acuífero de agua. O sea, ahí va a haber como un transporte de agua. Además, en otros lugares donde haya muchos acuíferos, va a haber una sobreexplotación de los acuíferos. Entonces, si digamos los teníamos de reserva en el subsuelo para algún momento, aquí van a empezar a sobreexplotarlos y a sacar agua de una cantidad muy grande y digamos que los acuíferos se van a quedar sin agua. Y también tenemos por último lo que es la construcción de presas, donde aquí se ha, digamos que alterado el paisaje. Entonces lo que se hace es construir una represa donde se va a almacenar el agua y va a ser como para uso de alguna población. Bueno, aquí Anita les iba a hacer algunas preguntas. Bueno, respecto entonces a lo que decía Leslie, un poquito, pues efectivamente como que la escasez de agua, ya mencionó un poco de la deforestación. No sé si ustedes han escuchado de pronto en noticias qué lugares están como más afectados por la deforestación, o acá mismo en Colombia, donde han escuchado así que ha sido afectado, o deforestación o tala de árboles, pero extensiva. En el Parque Pelús. Exactamente. Ese es nuestro ejemplo más cercano y que pues lo tenemos más cerca para poder pues evidenciar y que efectivamente pues nos afecta a todos. Y pues no solo eso, digamos, por ejemplo, el Amazonas es un lugar donde pues también han realizado bastante deforestación, ya sea por monocultivos, que es como cultivos muy grandes de a veces palma de cera, palma de aceite, bueno, esa es por ese lado que hay bastante deforestación. Y por ejemplo, ahorita pues mencionábamos lo de los páramos, ¿no? ¿Quién de ustedes ha ido a un páramo? ¿O qué páramos conoce? El páramo de Sumapaz. Habla, Fabián, que prendiste ahí el micrófono. Dale. No es un páramo de Santurbán, digo. Ajá. ¿Sí, sabes dónde queda el páramo de Santurbán? ¿No? Bueno, el páramo de Santurbán ha sido bastante polémico porque, bueno, respondiendo, está ubicado en Santander, el páramo de Santurbán, y ha sido muy polémico porque, pues, no sé si han escuchado que allá hay un proyecto de minería, pues, en el lugar. Y pues hay mucha población que está movilizándose, pues, para que claramente no intervengan esa área, pues, porque puede que los páramos sean muy importantes, pero pues la corrupción hace que lamentablemente pues den permisos para que y licencias ambientales en donde pues intervengan el páramo, y pues eso es bastante triste, ¿no? O sea, pues digamos que la corrupción ha sido bastante grande y pues nada, esa es nuestra labor. Por ejemplo,
pues con el hecho de que uno ya sepa y cuide las cosas. Y por ejemplo, lo que ustedes hicieron tan bonito en el Parque Entre Nubes de reforestar un poco y de hacer una sesión de reforestación, eso es muy reconfortante. Y pues por eso es que debemos cuidar mucho los páramos y pues si en algún momento en un futuro, así no sean durante el semestre, se nos da la oportunidad de ir a un páramo, pues sería pues bastante importante. O en un páramo pues hay mucha paz y pues es bastante bonito. Entonces pues sería chévere poder ir y compartir pues con ustedes, porque eso es bastante importante. Da muchos como servicios ecosistémicos que es lo que podemos utilizar o aprovechar del recurso. Entonces tenemos que cuidarlos mucho. Y ya entonces, hablando, entonces hay alternativas para poder nosotros cuidar un poquito más el agua o no desperdiciarla tanto, claro que sí. Entonces nosotros podemos utilizar el agua de la precipitación, la niebla y la humedad en el ambiente. La cantidad de agua que es obtenida de la precipitación, la niebla y la humedad en el ambiente es mucho menor a la de un río o un lago, pero pues sin embargo, pues uno puede generar ese tipo de aprovechamiento. Entonces, ¿ustedes dónde se imaginan en el lugar de su casa? ¿De dónde creen que pueden aprovechar el agua? O reutilizarla. Dale, Kevin. Pues mayormente en el baño. Pero, ¿la que sale del baño o que vas a reutilizarla en el tanque de la cisterna? La que sale en el baño. Bueno, habla, Yurli, y ya ahorita les cuento. Tienes apagado el micrófono, creo. Aquí, ¿ya? ¿Aquí me escuchan? Sí. Aquí en la casa reciclamos el agua, por decirlo así, recogiendo el agua limpia que sale en la lavadora, la segunda, que ya sale casi limpia, y esa lo utilizamos para los baños. Y ya. Exactamente. Es muy importante. Digamos que uno puede utilizar el agua de la lavadora, como tú decías, para lo que uno coloca en el tanque de la cisterna. Pues ya la que sale del baño es difícil reutilizarla porque pues ya tiene contenido fecal y pues claramente eso no sería ni para consumo humano, ni por nada del mundo, ni tampoco para consumo de animales o bueno, es bastante difícil. Sin embargo, pues eso lo tratan, el agua que sale de nuestro alcantarillado, y pues lo vierten a un río. Además, podemos aprovechar, por ejemplo, de lo que sale del lavaplatos. Digamos que hay una unidad que se llama un trampagrasas. Ese trampagrasas sirve para... ese trampagrasas sirve para retirar un poquito la grasa de lo que sale de lavar la losita. Entonces, generalmente la grasa que pues se genera por lavar la losa, principalmente la grasa que sobra de los alimentos, y pues los jabones y detergentes también hace que pues esa agua salga con grasa. Y pues dependiendo del lugar en donde uno viva, por ejemplo, en zonas rurales también esa agua, después de quitarle un poco la grasa, puede ser también utilizada para riego de cultivos, ¿sí? Entonces, pues eso digamos que es bastante interesante y pues no solamente nosotros podríamos utilizar un trampagrasas, también hay tanques sépticos que también sirve como para reducir un poco las grasas y, bueno, un poco la carga contaminante y filtrarlo un poco del agua que nosotros tenemos. Entonces, espérense ya un momentico que les íbamos a mostrar un video. Bueno, entonces, no sé si ustedes han escuchado cuál es la planta de tratamiento de aguas residuales de acá de Bogotá. ¿Sí la conocen o no?
¿La han escuchado? Ni idea. No, yo no la he escuchado. Bueno, muy bien. Esta es la planta de tratamiento de aguas residuales, el salitre. Entonces, no sé si están viendo mi YouTube. Sí, pero se ve chiquito. Ah, ya. Sí, ya. Dale. Y me dicen entonces si escuchan un poquito de eso. Entonces, bueno, principalmente pues la planta de tratamiento sirve para nosotros poder reducir la carga contaminante. Entonces, generalmente pues las industrias, por ejemplo, es pues un gran productor de aguas residuales. Estas aguas residuales pueden tener cromo, por ejemplo, de las curtiembres. No sé si han escuchado, por ejemplo, en San Benito, que muchas curtiembres, pues digamos que el agua que ellos producen y generan tiene bastante cromo hexavalente, entonces pues eso claramente contamina mucho el agua, y nuestro deber como ciudadanos, y pues también el deber que tienen las industrias, es pues reducir esa carga contaminante para no generar una afectación directa pues en el recurso hídrico, ¿sí? Que pues sería nuestro río o donde se vaya a vertir. Y por eso es que, por ejemplo, el río Bogotá, no sé si han escuchado, pues está muy, muy dañado, pero pues digamos que al inicio, cuando tiene su nacimiento, pues realmente pues el río no es así, el río pues está sano, pero en Villa Pinzón más o menos aproximadamente hay una zona de curtiembres que es donde hacen los cueros, y pues que esas curtiembres y con el paso también de la comunidad y de la población, pues van tirando sus cosas ahí, por eso es que pues el río ha estado como tan acabado. No sé si tienen alguna duda de lo que es aguas residuales o les explico mejor qué son aguas residuales. ¿No? Bueno, las aguas residuales es, por ejemplo, lo que sale del baño. Eso es pues un agua residual doméstica, es decir, el agua residual que sale pues de nuestra casa, digamos. Cuando nosotros nos bañamos, el agua que sale por el sifón, pues es el agua que sale por el sifón es un agua residual doméstica. Digamos lo que yo les decía que sale de las industrias, esa es un agua residual industrial, que es como lo que sale de todo el proceso que uno va a tener en la industria, o pues lo que les decía de las casas, pues también eso. También el lavaplatos, todo eso es agua residual, es como el agua sobrante de lo que ya ha estado utilizado. Y ese pues va dirigido pues por el alcantarillado sanitario, que es pues el agua que tiene, el agua como sucia, el agua que ya no sirve prácticamente, pero pues que uno puede reducir un poco como la cantidad de suciedad o la cantidad de contaminantes que puede llegar a tener. Entonces, bueno, ahora sí les voy a mostrar el videito sobre el apetar del salitre. Me dicen si escuchan. ¿Cómo funciona la planta? La ampliación del apetar el salitre en su fase 2 optimizará la calidad del aire producto del tratamiento de aguas. La planta de tratamiento de aguas residuales, el Salitre fase 1, está ubicada en la desembocadura del río Salitre en el río Bogotá, al norte de la calle 80 y al occidente de la ciudadela Colsubsidio, Suba y El Cortijo. Cuando esta apetar se construyó, estaba inmersa en un área menos poblada y menos urbanizada que en la actualidad. Este es el punto donde confluye toda la red de alcantarillado que proviene de la calle 26 hasta la calle 220 de la capital. Las tuberías de toda la ciudad están orientadas hacia ese lugar. Por ello, no se puede pensar en una solución distinta a ampliar la que hay allí, porque de pensar en mover la planta o el sitio de la planta implicaría también desenterrar todo el sistema alcantarillado de la ciudad para que quedara mirando hacia el nuevo sitio, lo cual es un absoluto improbable desde lo económico, desde lo técnico y desde lo ambiental. La empresa hizo unos diseños donde construyó las redes troncales que le aportan el agua residual a la planta del salitre
más o menos están entre 2 y 2,75 de diámetro y son interceptores que fueron diseñados para transportar toda el agua residual de la parte norte de la ciudad, incluido todo el sistema borde norte. Mediante un proceso de 6 pasos, la nueva Petar El Salitre, gracias a su ampliación y optimización, logrará transformar las aguas residuales domésticas de los habitantes de la ciudad, que llegan contaminadas principalmente con materia orgánica, jabones y detergentes, en aguas depuradas para uso agrícola y pecuario. Los pasos que actualmente realiza la fase 1 comienzan con el retiro de grasas, arenas y sólidos de mayor tamaño, continuando con la clarificación primaria del agua para retirar los lodos primarios y darles tratamiento. Y con la ampliación y optimización se sumarán 4 pasos fundamentales para poder devolverle al río Bogotá el agua en mejores condiciones, la acción del agua y un proceso biológico para la eliminación de la materia orgánica. Luego, la clarificación secundaria del agua para retirar los lodos secundarios. A continuación, el tratamiento de lodos mixtos para eliminar los organismos patógenos a altas temperaturas y producir fertilizantes. Y finalmente, la desinfección del agua y su conducción al río Bogotá. Pero la planta de tratamiento a futuro va a producir alrededor de 450 toneladas mensuales de residuos sólidos que van a ser llevados al relleno sanitario Doña Juana y alrededor de 4.200 toneladas mes de biosólidos. Los lodos que queden han de ser tratados para que sirvan para apoyo o mejora de suelos en zonas determinadas de la ciudad que se encuentran muy afectadas por la actividad minera, bien sea dentro de la ciudad o en el territorio carbo. Productos aprovechables para producción de fertilizantes y gas metano para producir energía eléctrica que se utilizará en el funcionamiento de la propia planta, aportando aproximadamente el 40% de la energía requerida. Es tan eficiente este proceso que en gran parte del mundo existen plantas como esta en los perímetros urbanos de importantes ciudades, como la planta Hyperion en Los Ángeles, California, las plantas de Brooklyn y Jamaica en Nueva York, y la planta Gabal El Asfar en el Cairo. En este proceso, la única forma que se podrían producir malos olores es si dejamos que las aguas que llegan a la planta se estanquen, lo cual no va a producir con la nueva planta de tratamiento. Esos malos olores no se van a producir cuando tengamos la planta optimizada y ampliada. La implementación de esta tecnología permite a la ciudadanía estar tranquila de poder de aire óptimo que no afectará su calidad de vida. Todas las zonas de producción de olores van a estar protegidas y cubiertas, y con un sistema de ductos que permiten la extracción de esos olores, pero debidamente controlado con un sistema de tratamiento de olor. Como parte del proyecto de ampliación y opción de la Petar El Salitre, se construirá un parque metropolitano y se sembrarán iniciativas que servirán a la biodiversidad presente en la zona. Uy, ¿qué pasa? De prestar todos los servicios ambientales relacionados con este nuevo ecosistema, actuar barrera viva, aislando a las comunidades de las instalaciones de la planta. La ampliación de la planta va a incluir nuevo equipamiento electromecánico adicional, el cual, sin embargo, va a estar siempre alojado o bien en edificios completamente aislados o bien en los elementos estructurales, cuyo aislamiento va a evitar que el ruido se transmita a la periferia. La ampliación y optimización de la Petar El Salitre es un proyecto estimado en 98 hectáreas, que fue proyectado desde el año 1985 como parte integral de la protección y revitalización del río Bogotá. La ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales de salitre forma parte del megaproyecto del río Bogotá. Este megaproyecto también incluye la adecuación hidráulica de la cuenca media del río, en 68 kilómetros, en la cual hicimos la ampliación del cauce, corrimos el Jarillón 30 metros para darle una capacidad tal que el río pueda transitar por su cauce crecientes extraordinarias y de esta forma minimizamos el riesgo de inundación que puedan tener las poblaciones aledañas al río Bogotá.
Para tranquilidad de todos, la culminación de la construcción de la fase 2 de la Petare El Salitre, en conjunto con las obras de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá, traerán beneficios ambientales y sociales no solo a los residentes de todo Bogotá, sino también a los habitantes de los municipios de la cuenca media y baja de la fuente hídrica más importante de Cundinamarca. Gracias a una mejor calidad de sus aguas, a un aire limpio, a los parques longitudinal y metropolitano en proceso de construcción y a ecosistemas más sanos en sus riberas. Vive el río Bogotá. Bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Qué les llamó la atención de eso? ¿O qué les gustó? Pues a mí me pareció súper bonito porque pues, ¿cómo se dice eso? Como que nos fortaleció más de lo que sabíamos, o nos enseñó algo de pronto que no sabíamos, algo así. ¿Alguien más? Fabián, Kevin, Jesús. Me gustó la idea en la que planean ampliar la planta para así poder tener más maquinaria para tratar el agua. Sí, efectivamente, pues las plantas de tratamiento juegan un papel bastante importante, pues, en lo que es la descontaminación del agua. Y pues habían varias cositas que mencionaban ahí importantes. ¿Se acuerdan lo que yo les decía del río Bogotá? Pues todos sabemos que está bastante contaminado y pues precisamente se hace como esa ampliación y se está pues gestionando como desde la CAR, pues que el río Bogotá sea un poco mejor de las condiciones en las que está y pues que va a beneficiar algunas cositas. Entonces, pues bueno, nos mencionaban sobre los parques y nos mencionaban incluso sobre la cuenca media del río. Entonces, pues ahí sabemos que está, pues ahí implica la quebrada. Y también, entonces, imagínense, o sea, desde 1985 está ese proyecto. Entonces, pues imagínense lo grande que es para, pues, tratar toda el agua que producimos los bogotanos, porque pues siempre es bastante. Y pues lo que mencionaban ahí, digamos, con la inundación, por ejemplo, pues sí hemos visto, y pues ustedes más que todo han presenciado y pues han visto la afectación de las inundaciones en la quebrada, que puede llegar a afectar pues las zonas que están cercanas al lugar. Entonces, pues bueno, por ese lado, eso es bastante importante. Y ya entonces les íbamos a mostrar un videito de la deforestación en el Amazonas que les mencionaba y que pues obviamente ustedes ya tienen súper interiorizado, pues porque ya han vivido eso con el Parque Entre Nubes, sino pues para mostrar un poco sobre el Amazonas. Todos sabemos que pues el Amazonas es el pulmón del mundo y no solamente está en Colombia, sino también gran parte de Brasil y pues tiene una gran cantidad. Y pues por ejemplo Brasil también es deforestan mucho pues lo que es el Amazonas. Entonces, espera.
Bueno, ¿qué opinan de ese video? ¿No? Bueno, pues nosotras, como ingenieras ambientales y sanitarias, pues duele mucho ver cómo nosotros, como seres humanos, no somos capaces pues de cuidar los ecosistemas, tantos recursos naturales que pues hay en Colombia y también se han ido acabando por la cuestión de la deforestación, por que explotamos los recursos naturales sin tener un poco más de conciencia. Entonces, pues digamos, por ejemplo, eso que mencionaban en el video sobre el cultivo de soja era lo que yo les mencionaba sobre los monocultivos. Entonces hay monocultivos de aceite de palma, entonces, pues digamos que eso es muy utilizado pues en los productos que nosotros consumimos a diario y pues deforestan muchas hectáreas precisamente por eso. Entonces, pues bueno, como ya les había mencionado, no solamente los páramos tienen servicios ecosistémicos pues útiles, sino que pues si no tenemos los árboles, que son pues de gran utilidad pues para nuestro diario vivir, no solo no están por decoración ni nada por el estilo, sino que pues hay que cuidarlos para conservarlos un poco. Y ya, entonces por eso es muy bonito, digamos, la labor que ustedes hacen ahí en la fundación y pues esperamos que sigan así súper motivados, porque pues es una labor súper chévere la que se hace allá en la fundación para que pues todos ustedes así desde chiquitos tengan esa como conciencia que se debe tener. Entonces, bueno, ya mencionamos sobre la parte de los baños y eso. Entonces, bueno, también lo que les mencionaba, la precipitación, que es la lluvia como tal, el agua que se precipita es cuando llueve, entonces nosotros podemos reutilizarla, porque pues realmente esta agua no tiene una afectación directa al ser humano, sino que se puede utilizar en varias cosas que uno necesite. Entonces, vamos a ver un poco sobre cómo se podría calcular, digamos, el agua que nosotros, el agua que cae en nuestras casas. Entonces, Bueno, digamos que vamos a tener aquí 6 pasos principales. Entonces, el primero, vamos a tener un recipiente, puede ser un tanque, un tanque o, ¿cómo es que se llama? Sí, son tanques de almacenamiento de agua o, digamos, las tejas también nos sirven para calcular esta agua que cae de la precipitación. Entonces, primero es calcular el área donde cae la lluvia, entonces ya depende directamente de la forma que tenga entonces, digamos aquí, por ejemplo, tenemos un rectángulo, entonces aquí el área sería B por H, que son los lados, pero si es en un tanque circular, digamos que ya cambiaría el área, ¿no? Luego, este valor del área lo vamos a multiplicar por el valor de la precipitación media anual, y entonces aquí este valor nos va a dar, este valor lo podemos encontrar en varias plataformas y ahorita les vamos a mostrar cómo se podrían descargar. Entonces se tienen como varias redes de monitoreo de la cantidad de agua, de precipitaciones que caen a lo largo del tiempo. Entonces se pueden obtener los datos minutales, diarios, anuales, mensuales. Se pueden obtener varios datos dependiendo del análisis que les queramos hacer. Y ya si multiplicamos estos dos valores, podemos obtener el valor resultante del volumen de agua que se puede captar en la precipitación. entonces, bueno, también podemos conocer. Sí, perdón, es que me dio estornudadera. De la precipitación pluvial que se puede obtener anual. Y ya aquí podemos conocer cuánto llueve, entonces podemos colocar sobre una superficie impermeable un contenedor para almacenar el agua. Luego vamos a tomar el tiempo que dura la precipitación y por último
Ay, perdón. Y luego aquí también podemos revisar el volumen captado. Entonces, digamos que tenemos como varias fórmulas para hallar esto. Entonces, digamos que acabaría en nuestra parte, pero pues digamos que les voy a compartir pantalla para que conozcan más o menos cómo es que se pueden descargar los datos. Por favor, me dicen cuando vean. Ya se ve, Les. Bueno, entonces en nuestro buscador vamos a poner IDEAM, que es la entidad que regula todas estas estaciones meteorológicas. Entonces cuando entramos al primer link, que es el link oficial del IDEAM, entonces vamos a bajar hasta acá, donde dice consulta y descarga de datos hidrometeorológicos. Si picamos ahí, nos va a abrir un dashboard, un mapa de las estaciones que se tienen en Colombia. Le vamos a dar a aceptar y aquí nos va a mostrar, digamos que no solo en Colombia, digamos que hay en otros lugares también. Aquí en Bogotá, bueno, podemos ver aquí en el mapa que nos va a mostrar la cantidad de estaciones que se tienen. Y si nos vamos acercando, nos va a decir específicamente en qué lugar hay estaciones. Si nos acercamos aquí hacia Bogotá, podemos ver que es el punto más grande. Esto debido a que pues, es la capital de Bogotá, la capital del país, y digamos que hay como mayor cobertura en cuanto a lo que son las estaciones. Si picamos aquí, digamos que nos podemos acercar bastante hasta estos lugares. Aquí vamos a tener, bueno, digamos que aquí se tiene todo pues digamos que lo que es Bogotá. Si picamos en esta estación que es verde, nos va, miren acá, esta se llama la Fiscal, que es precisamente la del barrio de ustedes, ¿verdad? Aquí nos va a decir la categoría que es pluviométrica. Entonces, digamos, lo que nos quiere decir esta categoría es que nos va a medir la cantidad de precipitación, de lluvia que cayó en este lugar. Sin embargo, son unos parámetros adicionales que ya ahorita les voy a mencionar. Aquí nos muestra la longitud y la latitud. Pues digamos que con estos datos, con estas coordenadas, podemos ubicar específicamente ese punto. La altitud, o sea, la altura a la que se encuentra la estación. Y aquí ya, si se encuentra activa, las que están verdes es que se encuentran activas. Y la tecnología que usan. Y aquí la fecha de instalación. Y aquí si clicamos sobre una de estas, entonces esta ya es una estación limnigráfica. Entonces digamos que esta ya mide otros parámetros. Ya si vamos a descargar aquí algunos datos, entonces vamos a poner aquí que vamos a descargar desde el día de ayer. Aquí se pueden poner una serie de tiempo estándar o especial, ya sea que lo queramos de cada año o multianual. Acá seleccionamos el parámetro que queramos. Entonces lo que les decía, miden altura, la elevación, el brillo solar, el caudal en algunas estaciones, la dirección de las nubes, la dirección del viento, la duración de la precipitación, el estado del suelo, la evaporación, la nubosidad. Digamos que hay varios parámetros que ellos pueden medir. Sin embargo, digamos que además del IDEAM, tenemos otra plataforma que esta es del IDIGER. Entonces, digamos que esta es otra entidad que también nos puede ofrecer lo mismo que la anterior. Entonces, aquí no me cargo el mapa. Aquí me aparece también un mapa de las estaciones que tiene el IDIGER. Para el caso de nosotros que queremos descargar los datos de la estación La Fiscal, lo vamos a hacer por medio de esta plataforma. Entonces vamos aquí a seleccionar un tipo de reporte acumulado diario. Sin embargo, también si queremos lo podemos descargar Minutal. Bueno, vamos a descargar Minutal. Vamos a seleccionar aquí la estación de La Fiscala, que es esta. Aquí en el sensor, lo que les decía, mide temperatura, humedad. Digamos que este tiene menos parámetros que el otro, pues sin embargo, estos también nos sirven. La temperatura, la humedad, el nivel, la batería en ese momento, el pluviómetro y digamos que la temperatura y la humedad. En la fecha inicial, vamos a poner, podemos poner desde el 1 de abril y en la fecha de fin vamos a poner hoy. Y le vamos a dar descargar Excel. Bueno, que es un
un reporte minutal es que nos va a lanzar como una base de datos de el dato minuto a minuto que cayó la precipitación o no cayó en este lugar. Esperen que ya me hable. Pues son otras cositas. Bueno, entonces, como les dije, aquí nos va a lanzar un reporte minuto a minuto. Entonces, digamos, este es el primer minuto, el segundo minuto, y así para las 24 horas del día, o sea, nos va a lanzar 1440 minutos, datos que son los minutos que tiene al día. Sin embargo, pues digamos que este reporte nos sirve para, digamos, si tienen ceros, porque pues no ha llovido, y si tiene un valor superior a ceros, porque ha llovido. Ayer llovió, estos días ha llovido por allá, ¿cierto? Chicos. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a descargar mejor el diario para la estación de la fiscal. Entonces acá vamos a seleccionar el pluviómetro, que es como el aparato, el equipo que nos mide la precipitación. Y ya está. Digamos que aquí me los va a lanzar un poco más resumidos, porque el otro reporte es un poco más amplio. Me va a lanzar minuto a minuto, sin embargo es útil cuando queremos hacer estudios mucho más profundos. Listo, aquí ya me lanzó la lectura de estos 7 días de esta semana. Y lo que nos va a reportar acá son los milímetros de altura de la precipitación. Entonces, este 1.1 van a ser 1.1 milímetros dentro de 1 metro cuadrado. Entonces, es una lámina de 1 metro por 1 metro. Entonces, pues, es 1 milímetro y 1.1 milímetros dentro de esa área. Aquí, como podemos ver, el 4 hubo una llovizna de 8.3 durante todo el día. Entonces, digamos que ese día llovió bastante. Ya si queremos hacer el cálculo, entonces, de la precipitación, lo que tenemos es esto. Si vamos a tener un tanque, no sé, de 3 metros por 5. No sé si tiene una calculadora por ahí o si lo hacemos en el Excel. Como quieran. Aquí también lo podemos hacer. Podemos poner largo y ancho. Pues va a tener, digamos, un largo de 5 metros y un ancho de 3 metros. Y vamos a sacar el área, que va a estar en metros cuadrados, ya que es el largo por el ancho. Entonces vamos a multiplicar el 5 por el 3, que eso nos va a dar 15, ¿cierto? Ahora, tenemos esto en metros cuadrados y esto en milímetros. ¿Qué tenemos que hacer para poder multiplicar esas dos unidades, esos dos valores? Chicos. ¿No? Bueno. Creo que no. Bueno, tenemos la precipitación que es 8.3, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos milímetros tiene 1 metro o 1 centímetro? Y luego lo pasamos a metro. Ahí están fáciles las preguntas. No, ninguno se anima. ¿Qué dijiste, Fabián? ¿Que estás perdido? ¿Sí? ¿En serio voy muy rápido? Digamos que, bueno, como para que nos detengamos un poquito y hagamos un feedback de lo que hemos mostrado. Entonces, pues, si nosotros... Dime. Son 0,0001 milímetros. Ah, sí, ahí dijo, 0,001.
Todos los milímetros de 1 metro, ¿sí? Sí, ese ya está a metros. Entonces, ¿cuánto era, Fabián? 0,001. 001. Listo. Entonces, vamos a obtener este valor, que sería la precipitación en metros, y ya podríamos hallar el volumen. Entonces, el volumen que tendríamos de agua lluvia para el día 4, entonces sería de multiplicar estos 15 metros cuadrados, que es el área, por esa precipitación, nos va a dar un volumen de 0,1245 metros cúbicos. Sin embargo, este volumen lo podemos pasar a litros. ¿Cuántos metros cúbicos tiene un litro? ¿Cuántos litros tiene un metro cúbico? ¿Qué dijo? Es que no escuché. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántos litros tiene un metro cúbico? ¿No? 1000 litros. Si multiplicamos, entonces aquí vamos a obtener para ese día y esa área, vamos a obtener un total de 124 litros. Entonces digamos que si nosotros en nuestros casos tuviéramos un tanque de estas medidas, podríamos recolectar esa cantidad de litros. Entonces digamos que si nos ponemos a pensar, en verdad sí es muy eficiente si nosotros llegáramos a recolectar y almacenar esta agua, pues porque con esa cantidad de litros podríamos hacer muchas cosas en nuestras casas y podríamos evitar gastar agua de pues, la que llega por el acueducto, y de la misma manera evitar que como que se genere tanto gasto de esa agua y poder reusar lo que nos está brindando el medio ambiente, la naturaleza, que sería la precipitación. Sí, pues bueno, puede que a ustedes no les gusten las matemáticas, pero eso no son matemáticas porque eso nos sirve para nuestra vida. Entonces, digamos, si ustedes en un futuro tienen su casa y pues quieren ser amigables un poco con el medio ambiente, pues pueden instalar un tanquecito, o a veces se utilizan canales que recolectan el agua lluvia. Esos canales van pegados como a la parte del techo. Ya les muestro una imagen de qué es acá. Miren, estos canales que uno ve así en las casitas son para recolectar agua lluvia, y esto va a bajar como un tanque. Esto siempre lleva un tanque, que era lo que ya mencionaba entonces Leslie. Ese tanquecito, pues nosotros lo podemos utilizar, no sé, de pronto para el jardín puede ser, si les gusta pues tener plantas, puede servir para el jardín, o puede servir para otros usos, de pronto el aseo, que trapear, porque como somos muy viciosos, entonces pues trapeamos, y pues de pronto eso nos puede servir también para esas cosas. Entonces digamos que sí es bastante útil, no es como hacia la deriva, pero entonces, pues digamos que lo difícil ahí, pues que vimos fue cómo saber cuál es la precipitación media anual la precipitación media anual del lugar, entonces, pues, donde estamos viviendo. Entonces, pues, no solamente puede ser en tanque, o sea, digamos que el área también de la que cae podría ser el techo, porque todo eso, como se acumula en los canales, pues, al fin y al cabo, eso no va a tener nada, por ahí va a tener hojitas secas para eso. Y, bueno, vamos a mostrarles para que no quede la duda. Oye, espérense. Ya. ¿Ven mi pizarra? ¿O no ven mi pizarra? Bueno, creo que toca darle clic en el enlace para que le abra. ¿En cuál enlace?
Tú mandaste el enlace. Ya, sí. Sí. Entonces, pues si quieren, entonces les presento pantalla para que quede más claro. Y pues entendamos lo que pues Leslie decía para 1 milímetro cuadrado, ¿no? Entonces, 1 milímetro cuadrado es como, bueno, digamos que acá tenemos, ay no, pero acá hay formitas, espérense, para que hago algo feo. Ay no, pero esto es un círculo. Falta la frase a ustedes, les debe quedar mejor porque tienen rey. No, pero es que con el mouse es muy difícil. En mi defensa estoy con mouse y así es muy difícil, Dios mío. Bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo. Ay, pongamos, espérense, a ver. Ay, ya sé. Vamos a poner una notica. Diga, hola. Listo. Creo Entonces, que la chica está en la parte de abajo. ¿Esta? Ah, ¿cuál es? Ya. Sí, tienes toda la razón, gracias. Ay, Dios mío. Bueno. Entonces, tenemos nuestro cuadradito y esto va a tener acá 1 milímetro. Esto, para nosotros entender cómo es que se mide la precipitación o la lluvia, que se mide en milímetros. Y entonces acá vamos a tener otro milímetro, ¿sí? Y esto nos va a dar 1 milímetro cuadrado, el área de esto, y es sobre esta medida que se va a hacer cuánta precipitación nosotros vamos a tener. Entonces, cuando nosotros tenemos, no sé, hay 1000 milímetros de lluvia, entonces es 1000 milímetros que han caído en este milímetro cuadrado. Uy, acá me faltó una. En este milímetro cuadrado, como para que nos ubiquemos un poquito de a qué era lo que se refería Leslie, pues cuando estábamos hablando sobre qué es un milímetro. Y pues el milímetro cuadrado, ¿sí? Y ya, entonces básicamente es eso. No sé si les queda alguna duda o un poquito. Pues igualmente cuando quieran hacer eso, nos pueden contactar. si no les gusta eso. Pero pues es súper fácil, en serio. Y ya. Igualmente ustedes no necesitan hacer el cálculo para poner el tanque. Solamente si quieren saber cuánta agua llega al tanque. Como para que no se asusten. Si ustedes quieren aprovechar el agua lluvia, tranquilos, ustedes pueden hacerlo.